Suerte, como por suerte somos un montón, me parece que la forma de canalizar las preguntas debería ser a través del chat, cosa de que no se pierda el dinamismo de la charla. Y Martina va a estar atenta a hacernos a Omar y a mí las preguntas que vayan apareciendo en el chat. Bien, así Dale. ordenamos un poco esto, porque queremos que participen y a la vez como que no se corte el flujo de la información. Bien. Bueno, entonces, hola Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo están todos? Muy bien, Bueno, Omar. gracias por la invitación. Así es, un placer. Les cuento un poco de Omar. Entonces, Omar, acá tengo su CV resumido, es un abogado extraño, porque en realidad estudió Derecho, pero ahora lo último que se dedica es al Derecho. Y es doctor en Empresa y Humanismo por la Universidad de Navarra, o sea, hizo su doctorado en España, y es profesor en áreas de comportamiento humano en la Universidad Austral, y se ha especializado en aplicaciones de la psicología positiva justamente al mundo de las organizaciones. Y asesora y capacita a empresas y organizaciones educativas, y actualmente dirige el área de talento y desarrollo institucional en APDES, que es una asociación de padres que nuclea muchos colegios de Argentina. Bueno, Omar, me olvidé de decir algo importante en tu presentación. No, Ok, no te olvidaste nada, no te olvidaste. vamos todavía. Dejémoslo ahí, dejémoslo Muy ahí. bien. Bueno, entonces, Omar, bueno, la idea con Omar era que charlemos un poco sobre los elementos del bienestar, pero no en cualquier contexto, sino en el contexto del trabajo, de la empresa. Y Omar ha estado estudiando últimamente, bueno, cómo es el trabajo hoy, el trabajo del futuro, cómo era el trabajo del pasado. Y quizás tenemos ya la primera pregunta para hacer, Omar. ¿Querés que ya arranque con la pregunta? ¿O vos querés contar algo al respecto? Si querés, así como introducción, se escucha bien, ¿no? ¿Vamos bien? Sí, Perfecto. Sí, perfecto. perfecto. Bueno, entonces, si les parece como introducción, les quería comentar que, bueno, hay un adagio en el mundo de la ciencia que a mí me resulta muy sugerente, que reza más o menos así: la ciencia avanza no por acumulación de conocimientos, sino por cambios de paradigma. Es decir, somos un poco más sabios cuando nos damos cuenta que en algo estamos equivocados. Los descubrimientos propiamente de la ciencia son aquellos que de alguna manera derriban alguna hipótesis hasta este momento entendida como cierta, ¿verdad? Es decir, ahí cuando descubrimos algo y decimos, efectivamente no era así como pensábamos, sino que es así. Eso es lo que supone propiamente un avance científico, ¿no? Bueno, a mí me pasa que en términos de felicidad pienso que ocurre algo muy similar. Es decir, uno podría parafrasear este adagio diciendo que la felicidad avanza no por acumulación de beneficios o de bienes, sino también por cambios de paradigma. Es decir, podemos ser más felices cuando llegamos a ver las cosas de otro modo, cuando nos damos cuenta que estamos en algún aspecto de nuestra vida quizás no suficientemente bien enfocados, ¿no? Es decir, la capacidad de cambiar tu manera de ver las cosas es un presupuesto muy importante para ser feliz, porque vieron que, y eso te pasa, por ejemplo, cuando te enamorás, de pronto hay un acontecimiento transformador, ¿no? Que hace que de pronto la vida la vivas distinto, es el mismo día de siempre, es el mismo lunes, pero ahora estás enamorado y este lunes tiene un sabor diferente, ¿no? Construir felicidad, fabricar felicidad, supone generar esos como eventos transformadores, ¿no? ¿Cómo hago yo para reciclarme, para relanzarme y poder tener una mirada diferente de las cosas de todos los días? Entonces, cuando nos preguntamos qué paradigmas necesitamos cambiar para una vida más feliz, yo creo que uno de los grandes paradigmas que todos los que estamos aquí necesitamos replantearnos es nuestra idea del trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos por el trabajo? ¿Cuál es el lugar del trabajo en la vida personal? ¿Qué expectativas deberíamos poner en nuestro trabajo? Si hay un sesgo que marca un poquito a la humanidad hoy, es unas ideas sobre el trabajo que son muy antiguas.
que vamos como heredando, como muy pocas otras cosas. Yo siempre pongo el ejemplo de los supersónicos. No sé si alguno de ustedes recordará esa serie de dibujitos animados. Bueno, los autores de esta saga lo que hicieron fue presagiar cómo iba a ser la vida de la humanidad en el 2060, todavía faltan varios años, pero ya adelantaron, de hecho se conoce esta saga como una de las obras futuristas más importantes del siglo XX, porque se anticipan un montón de cambios en la sociedad. Pero bueno, lo significativo, que siempre se menciona este ejemplo, es que autos voladores, el reloj que te mide un montón de indicadores de la salud, atención justamente a través de pantalla, bueno, tantos adelantos, incluso otros que todavía no han llegado, que ellos han presagiado, pero sin embargo a la hora de trabajar, Ana y Barbera, que son los autores de esta saga, seguían pensando en el trabajo como un verdadero yugo, y el protagonista iba a trabajar apretando el botón de una máquina, y era lo mismo, o sea, la vida había cambiado, pero el trabajo seguía siendo una cosa insoportable, que solo hacemos por dinero, y porque necesitamos un salario para poder vivir. Bueno, entonces, ese es el gran cambio que hoy estamos experimentando. Me parece a mí que la pandemia no ha hecho más que acelerar, ¿no? Hoy tanto hay una disrupción tecnológica que hace que las tareas que hacemos son muy distintas a las que podían hacer antes nuestros antepasados, y sobre todo una disrupción psicológica que tiene que ver con otra manera de entender el trabajo y otras expectativas. Y ahí por eso, si querés, sí vamos a la pregunta que me decías, Ángel, ahí poníamos una pequeña pregunta que nos puede servir para tener idea de cómo están cambiando los tiempos. Este año lo hice también en la universidad, no solo con los padres, sino con los abuelos. Vamos a preguntarnos un poquito cuántos de nosotros nos sentimos haciendo el trabajo parecido al que hacían nuestros padres, ¿no? Muy bien, entonces yo ahora voy a compartir, les va a aparecer como una pregunta, usted tiene que marcar la respuesta que más les guste y después le voy a compartir el resultado. Entonces, bien, ahí les aparece la pregunta. Sí, aparece. Genial. Muy bien. Vayan respondiendo, ahí va respondiendo la gente, muy bien. Para que se despierten, o si hay alguno ahí dormido. Faltan 4 o 5. Vamos, métanle. Estás haciendo un control exhaustivo ahí. Claro. Bueno, creo que los que faltan son los del IAE, que deben estar ahí mirando. Bueno, vamos a finalizar la votación ahí. Entonces, ahí ven los resultados, ¿no? Muy bien. Bueno, la pregunta perfecto. es, ¿pensás que tu vida profesional se parece mucho a la de tus padres? Bueno, el 80% respondió que no se parece. Bueno, esto que estamos viendo acá es algo que a nosotros, obviamente, porque lo estamos viviendo, nos puede parecer un poquito natural, pero esto es algo que durante muchos siglos no se dio. O sea, cada uno tenía... Yo, por ejemplo, lo decía un poco Ángel al empezar, yo soy abogado. ¿Saben por qué soy abogado? Porque mi papá era abogado. O sea, yo soy psiquiatra, Omar. ¿Y sabes por qué soy psiquiatra? Porque tu papá era psiquiatra. Porque mi papá es psiquiatra. Y somos varios hermanos y vamos a ser, ya somos 3 psiquiatras y probablemente seamos 4 psiquiatras. Bueno, ustedes son la última generación de los Gargiulo con esa capacidad de transmitir la profesión a los hijos, porque esto está cambiando muchísimo, muchísimo. En la generación de los baby boomer, la heredabilidad de la profesión, sobre todo profesiones así como más clásicas, era del 50%. Es decir, que si uno tenía un estudio jurídico y quería que algún hijo suyo tomara el estudio, tenía que tener por lo menos 2 hijos. Si tenía 2, uno le iba a salir abogado, porque la heredabilidad era del 50%, ¿no? Hoy, quizás para que un abogado tenga un hijo abogado, tiene que tener 5 hijos, más o menos, porque la heredabilidad es mucho más baja. Pero esto es una curiosidad simplemente que nos permite pensar que estamos justamente en una generación bisagra, donde estamos viendo unos cambios en la vida profesional, una manera de vivir la vida profesional tan diferente que da un poquito de vértigo, ¿no? Es decir,
lo que suponía como cambios de muchas generaciones lo estamos viviendo nosotros casi de padre a hijo, ya nos parecemos muy, muy, muy poquito, ¿no? Claro. Y en Yo soy un poco la excepción, ¿no? Pero yo soy hasta un clon de mi padre. por eso, no, porque evidentemente se da, hay gente, hay situaciones que esto se da, pero sí es significativo que de los que estamos aquí, solo 2 de cada 10 tengan una profesión similar o un estilo de trabajo de vida profesional similar. Y entonces esto nos predispone a ver, ¿estamos preparados para este cambio? Si yo les pregunto, ¿cuál es el cambio más importante que se está evidenciando en el mundo profesional? Es que, como decíamos para introducir este tema, es que el trabajo hoy no es solamente una fuente de recursos económicos, sino sobre todo es un insumo para la felicidad. Es decir, necesitamos trabajar porque queremos ser felices, no porque necesitamos más dinero nada más, también necesitamos el salario, evidentemente, pero el trabajo hoy es una necesidad mucho más psicológica que económica, ¿no? Muchos proyectos y hoy debates de la vida profesional enfatizan este tema, es decir, necesitamos trabajar porque solo podemos ser felices contando en nuestra vida con un proyecto profesional que nos dé las cosas que vamos a hablar a lo largo de este webinar, ¿no? Las cosas que el trabajo verdaderamente nos puede dar. Claro. Teníamos justamente la misma... Sí, Ángel. No, que a ver, pienso como, por si alguno se perdió al principio, que ya esto es un cambio de paradigma. O sea, antes el paradigma del trabajo era como algo que yo tenía que hacer de 9 a 6 de la tarde como para tener plata, y cuando salgo del trabajo, llega el fin de semana, bueno, ahí empiezo a hacer lo que realmente quiero hacer. Exactamente. Y este es el paradigma que está cambiando, ¿no? Justamente, por ejemplo, nuestros abuelos, decimos, podían ser muy felices con un trabajo verdadero. Ahí lo perdimos. ¿No? Y entonces uno podía tener un trabajo que hoy pensaríamos casi como un trabajo poco humano, y sin embargo termina el trabajo, vuelve a su casa y es un hombre feliz. Hoy eso no se puede dar más. Hoy un mal jefe te arruina tu proyecto de felicidad. Hoy una situación profesional que no te permite crecer te arruina tu proyecto de felicidad. O sea, hoy no podemos mirar para el costado, no podemos ponernos un mameluco cuando vamos a trabajar y de alguna manera hacernos como indemnes a todo lo que nos pase allí, sino que vamos con toda nuestra realidad a trabajar y volvemos a casa muy impactados por lo que vivimos en el trabajo. Con lo cual, hoy el gran desafío que tenemos todos en un proyecto de vida es cómo tener un trabajo que aporte y sume a favor de lo que queremos vivir, de la vida que queremos llevar, ¿no? Que sea un trabajo que sea verdaderamente distintivo de nuestro proyecto de vida, ¿no? Omar, Entonces, tengo una pregunta por ahí antes de avanzar con esto, porque, a ver, yo creo que acá nosotros, y probablemente los que están también en este webinar, están viviendo esto en su trabajo, ¿no? Pero este cambio de paradigma del cual vos hablás, ¿es representativo de lo que pasa en la población general de Argentina? O sea, donde tenés mucha gente con trabajo en negro o sin trabajo, bajo la línea de pobreza. No sé si te estoy preguntando algo que no la pensamos esta pregunta. no, es que totalmente que es así. O sea, hoy en la Argentina, pero pasa, porque vivimos en un mundo globalizado y las expectativas se viralizan, ¿no? Como se viraliza una foto. O sea, y entonces hoy también el pobre quiere algo más que plata. También el pobre, hay estos proyectos que conocerán, bueno, y estuvo un poquito presente en un debate argentino también, lo que se conoce como la renta básica universal, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto, más allá de la debilidad y de los debates internos que generan en nosotros? ¿Qué hay detrás de eso? La idea de que la gente va a buscar trabajo no solamente por dinero, que cuando vos la desinteresás económicamente, fluyen en las personas unas necesidades muy interesantes de aprendizaje, de relacionamiento, y que hay que fomentarlas, porque realmente eso lo necesita. Lo más duro de estar sin trabajo no es solamente que no tenés plata, lo más duro es que dejás de aprender, lo más duro es que dejás de relacionarte, lo más duro es que dejás de ser relevante en la sociedad. No sabes cuánto, ustedes
lo podrán como intuir, ¿no? Lo frustrante que es para cualquier vida no sentirte relevante, no sentirte importante, ¿no? Y el trabajo te da justamente la oportunidad de ocupar un espacio en la vida pública, de prestar un servicio, de sentir que tus talentos valen, que tus talentos son importantes. Todo este paso de alguna manera del trabajo automatizable que estamos dejando atrás y que es un gran beneficio de la humanidad, que que cada vez haya menos personas haciendo trabajo de máquinas, nos abre la dimensión del trabajo en su verdadero sentido, ¿no? Que es, trabajamos para desarrollar talentos, trabajamos para aprender, trabajamos para vincularnos positivamente con los demás, trabajamos para encontrar nuestro lugar en el mundo porque tenemos muchas cosas que aportar. Perfecto. Entonces, vamos ya metiéndonos, o sea, como con algunos o sea, de a poco en lo de los elementos del bienestar. No nos vamos a meter todavía de lleno. Hay una pregunta importante para un poco cerrar esta idea que vos estás planteando, Mar, que es la siguiente. A ver, las voy a dejar acá a la gente para que responda. ¿Sí? Ahí les dejo la pregunta, miren. ¿Cuál de las siguientes ofertas te haría cambiar de trabajo? O sea, como a ver si de acá ya surgen un poco los elementos del bienestar, de lo que la gente Bien. busca. Ahí están pudiendo ver las preguntas, ¿no? Sí, sí, perfecto. Muy bien. Veo que ahí van respondiendo. Métanle. Siempre tenemos varias preguntas ahí en el chat que ya iremos conversando, ¿no? Que están muy buenas. Bueno, ya. ¿Estás muteado o estabas haciendo señas? Me estaba sacando una tuita del ojo. No, Ángel. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Ah, menos mal. Muy bien. No, acá alguien preguntó si no está la opción de todas. Sí, no, yo quiero todo. Exactamente. Bueno. Bueno, a ver cómo nos fue. A ver cómo nos fue. Perdón, claro, me habría que ahí finalizar votación. Ahí lo están viendo. No apareció todavía. Ahí Sí. está. Ahí está. Muy bien. Entonces, llamativamente, mejor salario 9%. Una oportunidad de mayor desarrollo de aprendizaje, casi el 50%, dándole la razón acá a Omar. A poca gente le importa el clima laboral, interesante. Bien, y después 22% ser parte de una organización con alto impacto en la sociedad, y modalidad flexible tampoco salió muy elevada. Bien. Pero bueno, esto me hace pensar, Omar, que bueno, justamente uno quiere desarrollarse en el trabajo, o que la mayoría queremos eso. Por eso, vuelvo, o sea, efectivamente, esto nos confirma un poco lo que venimos viendo. Estamos en el medio de un cambio de expectativas, que como somos estos coprotagonistas, quizás no lo valoramos en toda su dimensión, pero si esto se lo mostrabas a tus abuelos, se caían de espaldas, porque digo, esto no son las expectativas habituales del mundo laboral. Hoy estamos con esto, hoy ha cambiado no solamente nuestra manera de entender la felicidad, y quizás porque entendemos la felicidad de otro modo, ahora también el trabajo necesita reformularse, ¿no? y orientarse para estas cosas que vos un poco estás anticipando, Ángel, que hacen a una vida feliz, ¿no? Bueno, exacto. Entonces, ¿cuáles son? Sí, perdón. Cuando hablamos de felicidad, de bienestar en sentido un poco más amplio, naturalmente nos damos cuenta que hay como elementos que generan eso, ¿no? Claro, a mí lo que me gustaría antes hacer como brevemente, tenemos otra encuesta acá, Perfecto. porque nosotros ya entramos con el tema del trabajo y el bienestar, que es como el tema central de Omar,
Pero yo no sé si la gente tiene tan claro o estamos todos de acuerdo si se puede hacer, si podemos hacer una ciencia de la felicidad. Entonces, a ver, les hago como esta mini pregunta. Si como, ¿están de acuerdo o no con que se pueda hacer una ciencia de la felicidad? ¿Se puede medir de alguna forma la felicidad? Acá está más repartido, voy viendo. Ahí están despertando. Aún no están dudando todavía. ¿Es un sí o no? Tiki tiki. Bueno, ahí ya respondió la mayoría. Entonces, la mayoría responde que sí. Entonces, o sea, bueno, no es una amplia mayoría, el 60% contra el 40% responde que sí. Eh, y después la otra pregunta que tenían Bueno, relacionada con esto, bueno, es muy parecida, o sea, para no perder tiempo yo no la repetiría la pregunta. Eh, entonces, sobre si se puede hablar objetivamente de felicidad, ¿qué dirías, Omar? lo que, mira, justamente es un poco el tema de lo que presentabas al principio sobre la psicología positiva, ¿no? Como su nombre lo indica, es un intento, es un movimiento que nace a principios de los años 2000, que intenta dedicar toda el expertise, las habilidades y los conocimientos desarrollados por la psicología desde mitad del siglo XX. Uy, justo se cortó. A la salud propiamente, ¿no? Como decías al principio, no hace falta estar mal para querer estar un poco mejor. Entonces, de algún modo, lo que viene a decir la psicología positiva, si lo tenemos que decir en términos de la pregunta de recién, es, si hay ciencia de la enfermedad, hay ciencia de la salud, ¿no? Es decir, si hay una ciencia que te puede decir, esto es esquizofrenia, esto es Depresión. depresión, bueno, si hay una ciencia que puede medir eso, hay una ciencia que puede medir esto es optimismo, esto es relaciones positivas, esto es sentido de la vida. ¿Se entiende? Porque si no sería razonable que solamente pueda admitir un lenguaje y un proceso científico aquello que está mal, ¿no? Aquello que es de alguna manera distorsivo. De alguna Claro. manera lo que le dice la psicología positiva, bueno, vamos a hacer lo mismo, vamos a ver cuáles son los indicadores de la depresión, bueno, cuáles son los indicadores del optimismo, cuáles son los indicadores de una persona que sabe aprender, por ejemplo, que es una de las grandes habilidades de la vida. Bueno, y todos los desarrollos de algún modo positivos de la psicología tienen que ver con esto, ¿no? Muy bien, sí. Enseñarnos a ver cómo podemos generar experiencias positivas, experiencias que transformen, sobre todo, a mí me gusta mucho hablar de esto, ya me se están dando cuenta, ¿no? Es decir, experiencias transformadoras, porque construimos felicidad de asaltos, no de modo así como gradual simplemente, de asaltos. Hay que generar esos momentos que nos hacen empezar a caminar diferente, ¿no? Bien, yo me acordaba cuando empecé a hacer mi doctorado en psiquiatría, en salud mental, mi directora de tesis me decía, yo tenía una hipótesis sobre la ansiedad en la epilepsia, la que no viene acá el tema de mi doctorado a esto, pero el primer desafío que tuve era, bueno, mi directora de tesis me decía, ¿cómo mido? ¿Cómo vamos a medir tu hipótesis? O sea, porque en salud mental uno está acostumbrado medio como que a chamullar, básicamente. Y acá la idea es, no, acá esto no es chamullar, esto es un doctorado en medicina, así que yo quiero medir cosas. Entonces, lo interesante es que la gente que se planteó lo de la felicidad también dice, bueno, tenemos que definir la felicidad de alguna forma que sea medible si nosotros queremos hacer ciencia, que sea, la palabra que se usa es operacionalizable. Entonces, ahí es donde fueron viendo, bueno, o sea, como partiendo en pedazos, esto es un largo desarrollo de años de investigación, pero fueron como partiendo en pedazos el concepto de felicidad para encontrar sus elementos. Y en el libro que me prestó Mar en su momento encontré una metáfora muy interesante, que es que decía que no teníamos que hablar tanto de felicidad, en primer lugar, porque la palabra felicidad se confunde con
la emoción alegría. Y vamos a ver que la emoción en realidad es solo uno de los elementos, pero no el único. Entonces tenemos que hablar más bien de bienestar y entenderlo como si fuese el clima. Entonces, ¿por qué el clima? Porque el clima no existe, o sea, no es el algo, el clima. Tenés, humedad, temperatura, nubosidad, si llueve, si no llueve, si está soleado, si no está soleado. Entonces es un conjunto de elementos que son el clima, ¿sí? Entonces, según esta movida de la psicología positiva, el bienestar es un conjunto de elementos que vamos a pasar a enumerar y que son más objetivables. Si vos tuvieses que elegir un elemento, Omar, o sea, como si tenemos un tiempo limitado, o sea, ¿qué elemento de bienestar no se nos puede olvidar? Si vos tenés que poner tu plata, Mira, por apostamos eso, a algo. los elementos elementales son 5, ¿no? Yo quisiera, y después si querés hacemos doble clic en los otros dos, ¿no? Que quedan como afuera de este esquema, pero sí me gustaría, yo si me permiten, y es a lo que me dedico de algún modo, digo que el trabajo sobre todo está concentrado en 3 elementos, podríamos extenderlo al cuarto de los elementos elementales. Elementos elementales son 5, ¿no? Como saben, emociones positivas, estar en un clima así de que las cosas más o menos funcionan bien y te sentís bien a tu alrededor. Después hay un segundo punto que tiene que ver con compromiso, que es más que nada la experiencia que tenés cuando desarrollás tu talento, que es cuando te dejas absorber por una actividad, Es el famoso flow o flujo que ese muchos famoso hablan. flow, del que vamos a hablar brevemente. Después hay uno que son las relaciones positivas. La felicidad tiene muchísimo que ver con la calidad de tus relaciones y el trabajo aquí aporta un montón, y ahora vamos a resumir rápidamente. Después hay un cuarto elemento que tiene que ver con el sentido, y esto se asocia mucho al trabajo como dándote un lugar en la vida. El trabajo te posiciona en la vida y frente a los demás, ese sentido de relevancia que tiene el trabajo, y finalmente los logros, ¿no? que necesitamos conseguir en una vida feliz. Las cosas más o menos tienen que salir bien. Pero si me dejan, yo quiero, porque tampoco me quiero alargar mucho, pero quiero hacer doble clic en 3 como beneficios directos que nos da el trabajo para una vida feliz. Primero, el trabajo como experiencia de aprendizaje, que es lo que decíamos recién como flow, ¿no? Todos necesitamos de desafíos para poder desarrollar el talento. El talento, todos tenemos un montón de talentos. Ahora, los talentos solo se activan cuando hay un desafío delante. La vida profesional justamente es el diseño de desafíos que traccionen nuestros mejores talentos. Una vida profesional plena, una vida profesional próspera, es una vida en la que los desafíos les están hablando a mis habilidades distintivas. Y esto genera lo que se conoce en la psicología positiva como experiencias de flow, ¿no? Que es cuando uno se deja absorber por una tarea y esa tarea te permite llevar tu talento mucho más allá de lo que vos creías, ¿no? Siempre hay en cualquier experiencia grata, hay una sorpresa, hay algo que te sorprende, justamente porque aparece así en tu vida, ¿no? Por ejemplo, ver que sos capaz de algo que no pensabas que eras capaz. Esa sorpresa que decir, ay, no pensé que era capaz de esto, mirá lo que conseguí. Esa experiencia es una experiencia de flow propiamente, y aparece cuando un desafío está provocando a tu habilidad. Solo podemos ser creativos, no en la nada, no podemos ser creativos en el vacío. Necesitamos un motivo para ser creativos, una restricción y una necesidad que te diga, bueno, a ver cómo resuelvo esto, cómo resuelvo esto, cómo resuelvo esto, y de pronto aparece una luz que no hubieras tenido en condiciones de apatía. Solo aparece cuando estás desafiado. Bueno, el trabajo... Uy, justo. Mira que lo perdimos justo ahí, Omar. También lo digo para que quienes Para tienen... que, Omar, se te cortó un segundo ahí. Ibas a decir el trabajo y... El trabajo, sí, el trabajo es una experiencia de aprendizaje y mejora. Tenemos que estar en el lugar donde podemos crecer y salir corriendo de los lugares donde no crecemos, porque eso cuando te pasas mucho tiempo sin crecer,
te haces un poquito enano, ¿no? Entonces te cuesta después despegar. Entonces, el trabajo como experiencia de aprendizaje y mejora. Sentirte desafiado, sentirte incómodo, estar dispuesto a equivocarte. Por eso decía hace un rato, para ser feliz hay que ser bueno aprendiendo. Para ser feliz hay que ser bueno enfrentándote a nuevos desafíos, cambiando un poquito tu zona de confort. Punto 1. Punto 2, el trabajo como experiencia de relacionamiento. Les decía recién, es un gimnasio de relacionamiento, donde aprendes a tener paciencia con la gente, a vincularte con personas muy diferentes. A tener paciencia al internet y a la conexión. Un montón, estarte continuamente esforzándote y creciendo en tu capacidad de relacionamiento positivo con los demás. Eso lo necesitamos, y es algo que cuando, aunque ustedes le han puesto una baja nota, la verdad que el clima laboral entendido como espacio de relacionamiento, uno de los paradigmas que también están cambiando en el mundo laboral es que hoy uno quiere trabajar con amigos. Antes los amigos estaban fuera del trabajo. Hoy los amigos uno los quiere tener adentro del trabajo. Uno quiere tener a la gente que quiere también alrededor. Por eso aparece mucho el emprendedurismo como iniciativas que uno quiere hacer en general con un amigo, porque quiere juntar de algún modo de alguna manera esas expectativas, ¿no? De relacionamiento positivo. Que eso aparte... Y finalmente, la tercera, perdón, Ángel, sí. No, que, por ejemplo, o sea, mi emprendimiento, que es este Centro de Salud Mental que dirijo, es un emprendimiento que lo hago con amigos, y al mismo tiempo yo lo que veo mucho es la tensión entre justamente conservar la amistad y conseguir metas y seguir creciendo y no matarnos por Claro. distintas razones, porque sí lo estoy haciendo con amigos y con hermanos, inclusive también hay familia metida. Entonces, y por suerte, por ahora esto está funcionando, digamos, pero yo veo que qué importantes son tener las habilidades, las herramientas interpersonales para conservar la amistad y al mismo tiempo mantenernos, motivarnos, desafiarnos unos a otros, porque es continuo el roce. O sea, Claro. siempre, Sí, sí. no, pero él está haciendo de más, este hace de menos, este no sé cuánto, y sin embargo no los cambiaría. O sea, entonces veo como una... Vos fijate, Ángel, cómo estos sesgos que tenemos con el trabajo también han empobrecido la idea de amistad, porque uno tradicionalmente con el sesgo del trabajo con empleo, digamos, entiendo el trabajo con empleo, el trabajo que se hace solo por dinero, uno asocia la amistad, la pone fuera, porque parece que la amistad es la relación que uno tiene con gente cuando no está haciendo nada valioso, ¿no? Cuando estás jugando a las cartas, o cuando estás... y parece ser que cuando hacemos cosas valiosas, las tenemos que hacer con otra gente. Entonces digo, este nuevo paradigma del trabajo dice, la amistad no es sola, también podés tener amigos para ir a ver una película, pero la amistad también encuentra su espacio cuando te vinculás a alguien para hacer cosas muy importantes, muy serias, que te supone también, como bien decís vos, como acomodarte, porque es mi amigo, pero justamente porque soy amigo tengo que poder trabajar con él y hacer algo interesante y decirle las cosas y él decirme las suyas. Bueno, digo, me parece que también la amistad queda enriquecida con esta idea del trabajo, ¿no? Y la última, para cerrar, pues se nos va a la hora, el trabajo, como lo dije un par de veces, ¿no? El trabajo como ocasión, como fuente de sentido de la vida, y esto lo vinculo sobre todo a la experiencia de relevancia, ¿no? Es decir, que todos podemos hacer un mundo mejor, y el trabajo es el espacio concreto, que tu trabajo vale la pena, que las cosas que después que volvés a casa sientas con la sensación de que el mundo es un poquito mejor, porque sembré un poquito de comprensión, porque sembré un poquito de buena onda, porque le resolví un problema a una persona. Estas cosas son muy importantes para una vida feliz. Uno tiene que experimentar que la gente nos necesita, ¿no? Y que lo que haces vos vale la pena. Ahí, porque justo de reojo vi una de las preguntas que hacía uno de los participantes sobre como que, qué entendemos sobre cosas valiosas, y acá viene como una intersección de distintos modelos de bienestar que tenemos en la cabeza Omar y yo, que es que la psicología positiva describe como uno de los elementos del bienestar el sentido vital, ¿sí? Hacer algo que le dé un sentido o una orientación a mi vida. A veces lo dicen como pertenecer a algo que es mayor que uno mismo, entonces soy parte del IAE. Como algo más grande que yo, soy de River, soy de Boca también, entonces son cosas que como que me dan un sentido o orientación,
pero eso también es compatible con el concepto de valor desde la terapia de aceptación y compromiso, que es otra terapia también basada en el paradigma científico, que entiende como valor a el camino libremente abstracto, libremente elegido, que funciona como norte en mi vida. Entonces, por ejemplo, para mí puede ser un valor ser un profesional capacitado al día, que transmite la ciencia. Entonces, ahí es como que ustedes me pueden decir, no me estás diciendo nada. Es verdad, no es algo concreto, pero yo después lo encarno en alguna meta concreta. Entonces el valor es como esto abstracto, de quiero ser un profesional bueno y capacitado. Y después me junto con Martina Uranga y organizo este webinar. Pero el valor, o sea, yo me podría haber levantado a la mañana y haber hecho un montón de cosas. ¿Por qué justo me senté a hacer este webinar? Entre otras, porque este webinar está alineado o orientado con este valor que yo tengo de transmitir la ciencia y estas herramientas a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, es fundamental la claridad del valor, porque me diluye la impulsividad. O sea, yo tengo tanta cosa para hacer, pero la brújula me hace, bueno, voy para allá. Sí, o podría quedarme en la cama, si simplemente no hay consecuencias de quedarse en la cama, me quedo en la cama. Y listo. Entonces, ¿por qué me levanto? Bueno, entre otras cosas, por los valores que funcionan como motor de la vida de los seres humanos. O sea, ningún león murió por la leonidad, decía Chesterton. Entonces, bueno, la terapia de aceptación y compromiso y la psicología positiva toman este concepto justamente para decir los seres humanos necesitamos como esta brújula, este farol que nos indica hacia dónde ir. Y por eso entendemos valores, cosas valiosas, el sentido de la vida, el sentido vital, que lo van a escuchar de distintas maneras. Entonces, Omar, si no recuerdo mal, dijiste bueno, que el trabajo es un lugar donde se encarnan por lo menos 3 elementos del bienestar, que son el flujo, o sea, el Aprendizaje. estado de flow o de aprendizaje continuo, las relaciones interpersonales y el sentido vital. Yo me animo a decir que las otros dos también están. Les digo, También están presentes, sin duda. También, porque evidentemente estas emociones positivas, y si hay un espacio de logros, es en la vida profesional, en la que uno está como de algún modo continuamente experimentando hasta dónde es capaz de llegar, ¿no? claro. Pero yo querría como cerrar, porque si no, para que no les quede como una idea como muy vaga de todo esto, que estas cosas uno las puede... Hay unas herramientas que se llaman, se las recomiendo googlear si quieren, que se llaman job crafting, que es todo un desarrollo que es muy vinculado a la psicología positiva, que es el modelaje de la experiencia laboral. Cómo uno puede modelar su trabajo para que el trabajo que tengo se transforme de algún modo en el trabajo con el que sueño, ¿no? Es decir, lo puedas como tunear de algún modo tu trabajo, que hay, a veces uno piensa que lo que tiene es lo que hay, y es así, y no hay mucho que tocar, y la verdad es que hay muchos espacios que uno puede ajustar y que pueden generar como una experiencia mucho más satisfactoria, ¿no? Tanto en los terrenos que hemos mencionado, ¿no? Podés mejorar emociones positivas, podés orientarte más a tareas o desafíos que te resultan más enriquecedores y que te hacen aprender más, podés cultivar mejor las relaciones, podés dedicarle más tiempo a la gente con la que más te enriqueces, bueno, y por supuesto también podés darle una perspectiva como nueva a lo que estás haciendo y encontrarle un poquito más de sentido. Pienso que en los tiempos que vivimos es un desafío que no podemos eludir. ¿Qué puedo hacer yo para que mi trabajo verdaderamente sea un insumo protagonista de mi vida feliz y que esté feliz de hacer lo que hago, ¿no? Esto me parece que es un desafío que a todos nos toca, y bueno, acá en un webinar no se puede hacer mucho más que esto, pero por lo menos quedan, creo que, planteados de cara también a lo que está comentando Ángel, nuevas oportunidades para seguir trabajándolo. Exactamente, entonces por ahí, para cerrar y repasar un poco, entonces los elementos del bienestar, o sea, que decimos no de la felicidad, sino del bienestar, son 5. Tener emociones positivas, entre las cuales estaría la alegría o felicidad, que a veces algunos autores las toman como sinónimos. Después, tener logros, o sea, haber conseguido metas concretas ayuda mucho al bienestar y también a la autoestima. Después, tener relaciones interpersonales fuertes, tener actividades que te permitan entrar en este estado de flujo y tener una vida donde el sentido, donde los valores son claros y orientan mi vida. Y el trabajo es una oportunidad para encarnar todos estos elementos del bienestar.
Bueno, más o menos ya se cumplió el horario, creo que pudimos decir, o sea, como exactamente estos puntos, y creo La verdad que que lamento mucho, hay muchas preguntas que me encantaría conversar con ustedes, pues son muy interesantes, pero bueno, esas son las limitaciones, las restricciones de estos formatos. Nada, sí, esto es como para toda la vida, o sea, toda la vida puedes estar ajustando el sistema y el modelo y aprendiendo más, por suerte. Pero por supuesto que los que se quedaron con ganas de más pueden hacer el programa que estamos armando. Claramente, o sea, no queremos ver toda la carne en el asador ahora. Entonces, está muy bien. están todos invitados, vamos a hacer un programa de 4 encuentros, en el cual va a haber primero 3 así, virtuales, pero sincrónicos, y un cuarto encuentro presencial, todo un día en el IAE, y ya al borde del verano, para pasarla bien y poner y ayudar principalmente a llevar estos elementos a tu vida, o sea, que no sea una cuestión filosófica, que nosotros piripipi, la charlamos un rato, te entra por una oreja y te sale por la otra. Va a ser un programa muy dirigido a incorporar estas cosas en tu vida cotidiana. Muy bien. Así que espero que esto les sirva como por lo menos de puntapié inicial para estudiar estas cosas. Las pueden encontrar en un libro que publiqué hace poco, que está 100% online, gratuito. Después, si quieren, les podemos compartir el link para que lo vayan chusmeando. Lo pueden ver entero en la página web de la editorial. Y con esto yo creo que, Martina, podemos ir cerrando. No sé si queda algo más. Sí, sí, si querés mencionar cómo se llama el libro. El libro se llama Las Olas. Bueno, eso lo pueden buscar en internet. Y después lo de Omar de Job Crafting, lo pusimos ahí en el chat. Omar, eso es como un concepto, el Job Crafting, o vos hiciste alguna recomendación específica No, es de una algún lugar. metodología, Ok, hay está metodología bien. que se puede googlear y hay distintas Así maneras de escrito como implementarlo. Job Crafting, digamos, ¿no? Job crafting, que es Yo en el chat, modelaje del trabajo. Lo pusimos en el chat, por eso sí. Sí, Pero está bueno, puesto en el chat, sí. ok. yo en el chat pongo el link del libro. Dale, está buenísimo. Si Por lo si querés. lo, Sí. ahí pueden entrar a la página web y verlo todo al libro. Entonces van a ver que los primeros capítulos son sobre los elementos del bienestar, los valores, las metas, la motivación. Y al final del libro, o sea, al final de todos los capítulos, van a encontrar como o sea, se pueden descargar el cuaderno. Viene un libro con un cuaderno con ejercicios. Entonces, el cuaderno también se lo pueden descargar en PDF. Sí, y bueno, y el que lo quiera verlo, pues lo ve en papel después. Pero lo tiene ahí 100% disponible y pueden ir chusmeando sobre, o sea, un resumen van a encontrar ahí de estas cosas que hemos venido hablando. Buenísimo. Bueno, nada, Bueno, un gusto gracias. estar con ustedes. La verdad que me hubiera encantado charlar más, pero bueno, por lo menos espero que les haya servido para pensar un poquito en este gran tema de nuestra vida, que es cómo trabajar y con un trabajo que nos haga más felices, ¿no? Así que bueno, nada, un gustazo, a disposición, quedamos en contacto. buenísimo. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya que te llegas al final, se la Chao. guardan. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.